Buenos días muchachos, mi nombre es Luis Eduardo Díaz y hoy quiero hablarles sobre las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Entonces, las propiedades coligativas son propiedades de las soluciones. Aquí vamos a comparar cómo se comporta un solvente frente a una solución. Estas dependen única y exclusivamente del número de partículas del soluto por cantidad de solvente y no de la naturaleza del soluto o del solvente. En pocas palabras, de la concentración de la solución. Entre más soluto tenga una solución, mayor diferirán estas propiedades a las propiedades del solvente puro. Vamos a hablar ahora de la importancia de las propiedades coligativas. A nivel de la industria se utilizan frecuentemente. Por ejemplo, para separar componentes de una solución por método de una técnica denominada destilación fraccionada. También para formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. Esto es muy útil en los países que presentan estaciones. Determinar masas molares de solutos desconocidos, formular sueros o soluciones fisiológicas que entren en contacto con nuestro torrente sanguíneo y también para formular soluciones nutritivas o anticongelantes para cultivos vegetales. ¿De dónde surgen las propiedades coligativas? Surgen de algo que se conoce como la reducción del potencial químico de un solvente por la presencia de un soluto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros colocamos un soluto a un solvente, su comportamiento químico y físico cambia. Aquí podemos ver en esta gráfica las partículas azules representan, por ejemplo, un solvente. En este caso puede ser agua. Las partículas o las esferas rojas son las partículas del soluto. ¿Qué nos damos cuenta? Que como es normal, un solvente como el agua puede tener una tasa de evaporación determinada. O sea, ciertas moléculas se van a evaporar. Ciertas moléculas al evaporarse también se van a condensar. Pero ese equilibrio entre la evaporación y la condensación de moléculas se conoce como la presión de vapor. O sea, la presión que ejerce un vapor sobre un líquido. Cuando nosotros colocamos un soluto, ese soluto, si es soluble en el solvente y no es volátil, va a provocar que la tasa de evaporación de esas moléculas del solvente disminuya. En pocas palabras, que las moléculas del solvente no alcancen o no tengan la energía suficiente para hacer el cambio de fase a la fase de vapor. Por lo tanto, la presión de vapor del solvente va a disminuir. Entre mayor cantidad haya de partículas de soluto disueltas en ese solvente, va a ser menor la cantidad de partículas del solvente que se pueden evaporar. En conclusión, la presencia de un soluto incrementa la entropía, el desorden de la solución, resultando en una disminución a la tendencia de escapar de las moléculas del solvente de la fase líquida a la fase de vapor. Esto se conoce como descenso en la presión de vapor. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Son 4. El descenso de la presión de vapor, como veníamos hablando, el aumento en el punto de ebullición de un solvente por la presencia de un soluto, el descenso del punto de fusión de un solvente por la presencia de un soluto y la presión osmótica. Vamos a ver cada uno en detalle. Entonces, la presión de vapor puede entenderse como la tendencia de un líquido o un sólido a evaporarse. Por ejemplo, las sustancias volátiles se caracterizan precisamente por esta presión. Tienen una alta presión de vapor, o sea, una alta tendencia a evaporarse. Hay líquidos como la gasolina, el alcohol, el quitasmate, pues son muy buenos ejemplos de estas sustancias volátiles. Hay que recordar que la presión de vapor es una función de equilibrio entre la evaporación del solvente y la condensación de las moléculas del solvente. Es decir, que la cantidad de partículas que pasan al estado gaseoso es la misma que la cantidad de partículas que pasan a la fase líquida. Se forma un equilibrio entre la evaporación y la condensación.
El descenso de la presión de vapor, como lo vimos en la anterior diapositiva, de un solvente por la división de un soluto no volátil, es decir, un soluto con muy baja presión de vapor tendiendo a cero, se explica mediante una ecuación que enunció el señor Raoult. Se conoce como la ley de Raoult. Que explica que cuando a un solvente se le agrega un soluto, la presión de vapor del solvente va disminuyendo respecto a la presión del vapor del solvente puro, de acuerdo con la cantidad de soluto que se le vaya adicionando. En otras palabras, la presión de vapor del solvente en la solución es proporcional al número relativo de moléculas del solvente en la solución. Por lo tanto, la presión de vapor del solvente es proporcional a su fracción molar. En pocas palabras, la ley de Raoult nos explica que cuando a un solvente se le agrega un soluto, la presión de vapor del solvente va disminuyendo respecto a la presión del vapor del solvente cuando se encontraba puro, de acuerdo a la cantidad de soluto que se le vaya adicionando. En otras palabras, la presión de vapor de un solvente en una solución es proporcional al número relativo de moléculas del solvente en la solución. Por lo tanto, la presión de vapor del solvente es proporcional a su fracción molar. Matemáticamente, la presión de vapor del solvente en la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente cuando se encontraba puro. Para entendernos de ahora en adelante, cuando hablemos de condiciones del solvente puro, vamos a colocar este sellito como superíndice. Raoult indica que este delta de presión es la diferencia que va a haber entre la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente de la solución, o sea, cuando ya le hemos agregado el soluto. Nosotros sabemos que en una solución donde hay un soluto y un solvente, la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. Generalmente, las concentraciones no se expresan en términos del solvente, sino del soluto. Por eso vamos a hacer una sustitución. Tomando esta ecuación, diríamos que la presión del solvente es igual a 1 menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. La presión de vapor del solvente en la solución es igual a la presión del solvente puro menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. De esta ecuación, entonces podemos tener que la presión de vapor del solvente en la solución menos la presión de vapor del solvente puro es igual a menos la fracción de molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Multiplicando ambos términos por menos 1, tendríamos que la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en la solución es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Y como habíamos hablado, esto es lo que se conoce como delta de presión. Gráficamente, la ley de Raoult la podemos ver expresada en esta gráfica, donde en el eje Y estamos graficando la presión de vapor y en el eje X hacia la derecha estamos viendo el incremento en la fracción molar del solvente y hacia la izquierda el incremento en la fracción molar del soluto. Aquí nosotros arrancamos de una solución donde solamente hay solvente, por eso este sería la presión de vapor del solvente puro. Y nos damos cuenta que a medida que nosotros vamos aumentando la concentración del soluto, la presión de vapor del solvente en la solución o la presión de vapor de la solución va disminuyendo, lo que conocemos por Raoult como el cambio en la presión, que es igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en la solución. Esta ley se aplica a soluciones ideales,
que son aquellas en donde las fuerzas intermoleculares solvente-solvente son de igual intensidad que las fuerzas solvente-soluto. En pocas palabras, no se necesita cambiar la energía o gastar energía para que el soluto se disuelva en el solvente. Ninguna solución es por completo ideal, del mismo modo que ningún gas es verdaderamente ideal, pero la ley de Raoult constituye una muy buena aproximación del comportamiento de las soluciones en un espacio donde las soluciones están muy diluidas. Ahora miremos qué pasa si tanto el soluto como el solvente son volátiles. Aquí gráficamente podemos ver que el soluto es volátil y el solvente también. El solvente es más volátil que el soluto. Si tanto el soluto como el solvente son volátiles, la presión de vapor de la solución será la suma de las presiones parciales individuales. Aquí también la ley de Raoult se cumple. Entonces tendríamos que la presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del soluto más la presión de vapor del solvente. Y de la ley de Raoult podríamos decir que la presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del soluto por su presión de vapor del soluto puro más la fracción de molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Cuando las interacciones entre el solvente y el soluto son más fuertes que entre el propio solvente, la presión de vapor real será más baja que la calculada por la ley de Raoult. Si las interacciones entre el soluto y el solvente son más débiles que entre el propio solvente, la presión de vapor será más alta que la calculada por la ecuación de Raoult. Esto es lo que se conoce como desviación negativa de la ley de Raoult o desviación positiva de la ley de Raoult. Recordemos que todas las propiedades coligativas dependen de la cantidad de partículas disueltas en el solvente. Por tal razón, hay que hacer una corrección, que para esto nos ayudó el señor Van Hoff. Pueden existir solutos que son electrolitos, aquellos que se disuelven completamente en solución. Pensemos por ejemplo en el cloruro de sodio, el cual se disocia completamente en iones sodio y iones cloruro. Si nosotros colocamos una mol de cloruro de sodio, vamos a tener en solución una mol de iones sodio y una mol de iones cloruro. Por lo tanto, la cantidad de partículas que estarán en solución serán 2 moles. Este factor de Van Hoff se representa por la letra I y se debe tener en cuenta siempre y cuando que el soluto sea un electrolito fuerte, que se disocie completamente. Por ejemplo, otro soluto puede ser la glucosa C6H12O6, en solución no se disocia, se sigue manteniendo su concentración. Por lo tanto, se asume que el factor de Van Hoff para compuestos orgánicos como la glucosa, la urea y otros, el factor de Van Hoff sigue siendo 1. Otro electrolito, como por ejemplo el óxido de aluminio, se disocia completamente en 2 moles de ion aluminio más 3 moles de ion oxígeno, lo cual quiere decir que el factor de Van Hoff es 5. Como ustedes se pueden dar cuenta, el factor de Van Hoff es muy importante porque corrige la cantidad de partículas que están en solución, y de esta manera pues es importante para calcular las propiedades coligativas. Como consecuencia de la adición de un soluto a un solvente, hace que este solvente cambie su punto de fusión y su punto de ebullición. Como vemos en esta gráfica, en azul nos representa el diagrama de fases para el solvente puro y en rojo cómo cambia el diagrama de fases cuando se le agrega un soluto. Claro está
que esta puede cambiar más drásticamente de acuerdo a la concentración de soluto que se le haya añadido. Lo que se ve claramente es un descenso en su punto triple, lo cual a su vez provoca un descenso en la curva de fusión y un aumento en la curva de ebullición o vaporización, lo que trae consigo que la temperatura de fusión de una solución sea menor que la temperatura de fusión del solvente puro y que por el contrario la temperatura de ebullición de una solución sea mayor a la temperatura de ebullición del solvente puro. En pocas palabras, la fase líquida de una solución va a estar en un rango más amplio de temperatura que la del solvente puro. Como un soluto no volátil disminuye la presión de vapor, la consecuencia es que el punto triple de un solvente en presencia de un soluto es que disminuye. Entonces, como ya vimos, pues la temperatura de fusión va a disminuir con respecto al solvente puro y la temperatura de ebullición de la solución va a ser mayor que la del solvente puro. Entonces, lo que se va a generar un delta de temperatura. Hablemos entonces del aumento ebullioscópico. Entonces sabemos que el delta de temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición del solvente puro menos la temperatura de ebullición del solvente en la solución. Eso, como las otras propiedades, va a depender de la concentración, que en este caso se da en términos de molaridad. Recordemos que siempre tenemos que tener en cuenta el término de corrección de Van Hoff, como lo vimos anteriormente. Para que se lleve a cabo esta ecuación, tenemos que involucrar una constante conocida como la constante ebullioscópica. Esta constante ebullioscópica es típica de cada uno de los solventes. No se afecta por la temperatura ni por otros factores, pero se determina experimentalmente. Es una constante, esa constante ebullioscópica tiene como unidades grados Celsius o Kelvin por unidades de molaridad. La constante ebullioscópica es concretamente una constante de proporcionalidad entre el aumento ebullioscópico y la concentración, en este caso molar. Asimismo, en el cambio de la temperatura de fusión, o conocida también como descenso crioscópico, va a presentarse un cambio, donde vemos que la temperatura de fusión del solvente puro va a ser mayor que la temperatura de fusión del solvente en la solución. Esto es proporcional a la concentración en molaridad y recordemos de nuevo el factor de Van Hoff, que es de corrección. Así como hay una constante ebullioscópica para el cambio de temperatura de ebullición, también tenemos una constante crioscópica para el cambio de la temperatura de fusión. Las unidades de constante crioscópica son las mismas unidades que las de la constante ebullioscópica, grados Celsius o Kelvin por unidades de molaridad. Tengamos en claro que como es un delta en temperaturas, no hay necesidad, si la constante la tenemos en grados Celsius o en grados Kelvin, no hay necesidad de cambiarlo a la otra escala porque estamos hablando de un delta, de un cambio en la temperatura. En conclusión, entonces se conoce como descenso crioscópico a la disminución de la temperatura de congelación de una solución en respuesta a la adición de un solvente no volátil. La cuarta propiedad coligativa que vamos a estudiar es la presión osmótica. Pero antes de estudiar qué es presión osmótica, pues tenemos que saber qué es ósmosis. Y ósmosis es el paso o el movimiento de un solvente
de una solución diluida hacia una solución concentrada, o sea que es todo lo contrario a una difusión. Este movimiento del solvente de una solución diluida a una solución concentrada se hace a través de una membrana que se conoce con el nombre de semipermeable. Semipermeable porque permite el paso de las moléculas del solvente, mas no permite el paso de las moléculas de soluto, lo cual va a generar una presión conocida como la presión osmótica. La presión osmótica cumple una ley similar a la de los gases ideales, razón por la cual está gobernada por las mismas propiedades y unidades. La presión osmótica se representa por la letra griega pi. Entonces, como decimos que se gobierna por las mismas leyes de los gases, recordemos que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Si nosotros despejamos el volumen, tenemos que la presión es igual al número de moles sobre volumen por la constante de gases por la temperatura. Y como acabamos de ver en soluciones, las moles de soluto por volumen de solución es conocido como molaridad, donde si hablamos del fenómeno de ósmosis, entonces esa presión viene siendo la presión osmótica, que va a ser igual a la molaridad por la constante de los gases por la temperatura. Y recordemos nuestro factor de Van Hoff, que es de corrección. Si se aplica una presión mayor que la presión osmótica a una solución en contacto con una membrana semipermeable, se puede forzar a que el agua salga de la solución, lo que se conoce como ósmosis inversa. Es un mecanismo que se emplea para obtener agua potable a partir, por ejemplo, de agua de mar a bajo costo en comparación con otro proceso que es común, conocido como la destilación. Las soluciones que contienen la misma concentración de sales se conocen como isotónicas, o sea que van a tener la misma presión osmótica. Y una solución que sea más concentrada se denomina como solución hipertónica, o sea, va a tener una presión osmótica mayor a una solución de menor concentración. Y si por el contrario la solución de comparación es de menor concentración, pues se denomina hipotónica. Esto juega un papel muy importante, por ejemplo, a nivel farmacéutico, de todos aquellos productos que se deben inyectar a nivel intravenoso, porque deben estar a la misma concentración de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Si estas soluciones tienen una concentración mayor que los glóbulos rojos, van a provocar una diferencia en la presión osmótica. O sea, si estos reactivos, si estas sustancias tienen mayor concentración, van a ser hipertónicas y van a provocar que de los glóbulos rojos se deshaga, se libere el agua y por lo tanto se lleve a un encogimiento de los glóbulos que se denomina crenación, llevando a la pérdida del contenido intracelular. Cuando tenemos sustancias que son con baja concentración frente a los glóbulos rojos, estamos hablando de sustancias hipotónicas, van a provocar que los glóbulos rojos vayan absorbiendo solvente, que se vayan hinchando, inflamando hasta que se estallen. También va a llevar a un proceso de hemólisis y lo cual va a llevar a que se dañen por completo estos glóbulos rojos. La presión osmótica también pues va a depender de la concentración, en conclusión, y es muy importante a nivel industrial y a nivel farmacéutico para poder preparar sustancias que van a entrar en contacto con nuestra sangre.